que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Dando un gloria a Dios, pueden sentarse. He titulado este tema, la santidad en el temor reverente. Porque en el temor reverente también hay santidad. No es de nosotros, es de Dios. Y quiero abrir esta predicación en esta tarde con una introducción. Dice que el temor de Dios es un tema central en la Biblia y se manifiesta en la vida de todo aquel que busca agradar a Dios a través de su vida. Todo aquel que busca agradar a Dios a través de su vida manifiesta el temor de Dios en su vida. Dice que el temor reverente es una profunda reverencia y respeto hacia Dios que motiva a vivir una vida de acuerdo a su palabra. Ese es el temor reverente, el respeto hacia Dios y el anhelo por vivir nuestras vidas conforme a su palabra. ¿Cuánto lo creen en esta tarde? Dice que no se trata de un miedo paralizante, es un temor santo transferido por Dios a sus hijos, impulsándonos a la obediencia. ¿Saben qué es la santidad, mis hermanos? La santidad es un atributo de Dios que solo le pertenece a Él. La palabra dice, sed santos. ¿Quién es el santo? Jesucristo. Él es el único santo. Ni usted ni yo somos santos. El atributo le pertenece a Jesucristo. Y sabe, la palabra dice que hay atributos de Dios incomunicables y hay atributos de Dios que son comunicables. Es decir, atributos que solo le pertenecen a Dios y que son de Él exclusivos. La omnipotencia solo le pertenece a Dios. La omnisciencia, la omnipresencia, la eternidad, la inmutabilidad, la unicidad y la autoexistencia. Solo le pertenece a Dios estos atributos y son intransferibles, incomunicables. Pero en la palabra también dice que hay atributos de Dios que son comunicables. ¿A quién? A nosotros, a los seres humanos, a los que buscamos a Dios. ¿Cómo cuáles? La sabiduría, la justicia, la misericordia, el amor, la verdad, la fidelidad, la voluntad y la santidad. La santidad es un atributo de Dios, pero es transferible a nosotros. Dios nos lo puede transferir. Por eso habla la palabra de Dios de que somos santos, porque Él ha transferido esa santidad a nosotros. ¿Y cuántos en esta tarde buscan que cada día seamos santos en su palabra? Dele un aplauso al Señor en esta hora. Implicaciones del temor a Dios. Estábamos hablando de la santidad en el temor reverente. Yo quiero que en esta introducción entendamos un poco lo que es el temor reverente a Dios. Dice que hay varias implicaciones: reverencia y respeto. Es el reconocimiento de la grandeza, la santidad y el poder de Dios, la obediencia a sus mandamientos,
vivir de acuerdo a los principios y leyes establecidos por Dios, agradarle a Dios, la humildad, reconocer lo pequeño que somos, como un grano de arena, pero dependientes de Dios. Búsqueda de la sabiduría es el temor de Dios, es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Alejamiento del pecado, reconocer que mi Señor aborrece el pecado y esforzarnos por evitarlo y buscar la santidad. Así que la santidad reverente a Dios refiere a algo en lo cual yo me ubico en una posición de agradar a Dios. Una santidad reverente. El hombre necesita honrar a Dios en todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos dentro y fuera de este lugar debe honrar a mi Señor. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Saben, mis hermanos, hay tres áreas en las que se mueve el ser humano y en las que siempre deberíamos de tener un temor reverente por Dios. ¿Saben cuáles son esas tres áreas? La primera es el área pública. Nos movemos en un área pública donde todos nos ven. Nos movemos en un área privada, que esa es nuestra familia. Y nos movemos en un área íntima, que es en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo importante de conocer estas tres áreas? Que debemos entender que en las tres se debe de mover un temor reverente por Dios. Que en las tres debemos actuar de igual manera, con temor para Dios. Porque no podemos movernos en lo público con una personalidad, en la iglesia con otra personalidad, en mi casa con otra personalidad y decir que agradamos a Dios. Eso es algo incoherente para Dios. Lo coherente es movernos en una sola línea. La línea que agrada a Dios. ¿Cuántos aplauden en esta hora al Señor? Ayer en el instituto estoy estudiando misiones extranjeras online y el pastor Jared puso una frase que a mí me gustó mucho y dice, no tiene sentido discutir que el corazón puede ser santo mientras que la persona exterior es mundana. No tiene sentido discutir con eso. Soy mundano y digo que mi corazón es santo. No, no hay por qué discutir en esta parte. Y cuando vi esa frase me gustó mucho porque apunta a lo que Dios quiere de nosotros, mis hermanos y amigos, en esta hora. El Señor quiere un temor reverente en nuestra vida. Ese temor que nos lleva a perfeccionarnos en Él. Leímos en 2 Corintios, lo que acabamos de leer, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad solo se puede perfeccionar en el temor de Dios. ¿Vengo a los cultos? Sí, bien. Leo la palabra, bien. Oro en la casa, bien. Pero todo esto es complemento de lo que necesitamos, es perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Una obediencia sincera y pura en Dios. Si ustedes buscan en Job capítulo 1, acompáñenme ahí en Job capítulo 1. Miren lo que dice esta palabra de Dios, Job capítulo 1. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. ¿Qué dice? Temeroso de Dios y apartado del mal. Hay algo importante en ser temeroso a Dios.
Y cuando uno comienza a ver la historia de Jod, veo que ustedes la conocen, pero voy a resumir un poco. Jod era un hombre que temía a Dios. Pero hay algo lindo de esta acción de Jod. Jod no había tenido un encuentro con Dios. No conocía a este Dios, pero era temeroso de él. ¿Saben por qué? Han leído en Jod, hay una parte donde dice, de oídas había escuchado que había un Dios. Y solo eso le fue suficiente para tener temor reverente. De oídas te había oído. ¿Y qué hacía Jod? Dice la palabra de Dios que él ofrendaba, que él hacía votos de ofrenda por sus hijos, holocaustos, por si habían pecado. Dice que él era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía la motivación en su vida de andar rectamente. Y ni siquiera le conocía como usted y yo conocemos a nuestro Dios, con la revelación de su nombre, Jesucristo. Dios manifestado en carne. Pero a él solo le bastó saber que había un Dios que gobernaba el universo y todo lo que no conocemos para tener un temor reverente por él. Un hombre apartado del mal, un hombre que deseaba agradar a Dios. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros en esta santidad reverente, el poder agradar a nuestro Dios. ¿Cuántos en esta hora quieren agradar a Dios? Quieren tener ese temor reverente, quieren exaltarlo en todo lugar, en todo momento, en todo lo que hagan. Pero aunque era un hombre temeroso de Dios, había uno que quería cuestionar ese temor reverente, Satanás. Ese que siempre está acechando y siempre está buscando cuestionar el temor reverente. Por eso, no se preocupe, hermano, cuando llegan las situaciones difíciles, las pruebas. Allí es donde debemos demostrar nuestro temor reverente a Dios. Porque Jod en todo momento alabó a Dios. En todo momento reconoció la soberanía de Dios. Jehová quitó, Jehová Dios, sea el nombre del Señor glorificado. Glorifique a Dios cuando la prueba llegue a su vida. Glorifique a Dios cuando las situaciones no son las que esperamos. Hay una omnipresencia de Dios en todo. Él lo conoce todo. En Primera de Pedro habla de la presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Y a nosotros solo nos queda caminar en temor reverente, porque Él ya sabe todo lo que acontece. Vemos a Cornelio en Hechos 10:2. Estoy citando estos textos porque hay algo importante en el temor reverente. Cornelios capítulo 10, verso 2 dice, desde el 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italia. No era judío, no era judío, no conocía al Dios de Israel como lo conocían los judíos. Tal vez él también de oídas le había oído al Dios de Israel. Pero, mire el capítulo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre temeroso de Dios, que no le conocía muy bien, pero era temeroso de Dios. El temor reverente
Es algo importante dentro de ese camino en el Señor. En Éxodo 18:21, Éxodo 18:21, dice la palabra de Dios: además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenares, de 50 y de 10. Hombres temerosos de Dios. El Señor siempre está buscando hombres y mujeres temerosas de Él. En todo momento, en todo lugar, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios está buscando hombres temerosos de Dios. Humanos, mujeres, niños temerosos de Dios, que le reconozcan en todo momento. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? Así que en el temor reverente de Dios hay santidad. Así que en el temor reverente de Dios hay santidad, hay renovación, porque la santidad es de quién, de Él, y la transfiere a quién, a sus hijos. Pero para poder que esa santidad sea transferida de la manera que Dios quiere transferirla, debemos de buscarle y actuar con temor reverente. A mí me inquieta la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, porque hace tiempo había estudiado este tema y me inquieta lo que hizo el pueblo de Israel. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 18, dice el terror del pueblo. Y dice, todo el pueblo, hablando de Israel, se acercó al Sinaí. Y dice, observaban el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Había una presencia de Dios en ese lugar, visible para el pueblo de Israel. Y dice, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temas, porque para probados vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. El Señor se acercó al pueblo para que tuvieran temor reverente. Pero lo que ellos hicieron fue algo contrario. Se mantuvieron a lo lejos. ¿Y sabe qué me llevaba a pensar este texto? Que en muchas ocasiones nos da miedo acercarnos a Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando uno se acerca a Dios, Él comienza a revelar las debilidades, los pecados, los pensamientos y todo lo que impide acercarnos a Él. Por eso había miedo en el pueblo de Israel. Temían morir. El pueblo de Israel temía morir. Por eso le dijo, no, hable usted, pastor. Familia pastoral. El pastor busca de Dios y es una inspiración. Pero no le digamos a él que busque por nosotros a Dios. Esto es algo personal. Mi esposa sabe que cuando estamos en la parte de la intimidad de Dios y nuestros hijos, nosotros hacemos siempre un devocional en casa. Toda la noche nos reunimos, leemos la palabra de Dios. El lunes predica Carolina, el martes predica John Edison, el miércoles predico yo, el jueves predica mi esposa. Y siempre estamos haciendo devocional todos los días. Pero cuando se acaba el devocional, cada uno va a su habitación a buscar personalmente a Dios. Porque yo no puedo buscar a Dios por mi hijo. Yo no puedo buscar a Dios
por mi esposa. Ella tiene que buscarlo personalmente. Y ese es el temor reverente. El pastor no puede ir a buscar por ti a Dios, a decirte, vea, compórtate en la iglesia y en el trabajo de otra forma. No, el pastor no va a estar mirándote ahí. Tú tienes que tener temor reverente en todo lugar. Tú tienes que agradar a Dios en todo lugar. Porque es lo que le agrada a Dios. Y es lo que el pueblo de Israel no quería. Él solo mandó, pastor, Moisés, vaya, busque usted. Hable usted con Dios. Que a nosotros nos da miedo que Dios nos revele la verdad. Que a nosotros nos da miedo que Dios descubra el pecado. Porque cuando se acerca el hombre a Dios, hay revelación, hay verdad. Porque Jesucristo es verdad. Sí, a veces duele, a veces incomoda que las cosas se salgan a luz, que, disculpen lo que voy a decir, que la máscara a veces se caiga, pero es mejor que la máscara se caiga. Porque cuando Dios te llame a ti y me llame a mí, la máscara no va a estar. Dios desnuda los corazones y Dios te va a pedir cuenta por tu verdad, no por la máscara que llevabas en esta tierra. Él te va a dar cuenta por tu verdad. ¿Saben qué fue lo que le asombró a la mujer samaritana? Que Dios le dijo la verdad. Pudo sentirse ofendida, quizás si se la hubiera dicho otra persona, pero se la dijo Dios. Le dijo lo que ella estaba viviendo, lo que el hermano leyó. El que fornica lo hace contra su propio cuerpo. Jesús le estaba diciendo a ella, tú eres una fornicaria. Pero ella no se sintió ofendida. Ella lo que entendió es que Dios le estaba revelando la verdad en su vida y que le estaba mostrando en qué estaba fallando ella. Fue tanto el impacto de aquella mujer que fue a pregonar en Samaria que había uno que había revelado la verdad en su vida. Y que si alguien quería que la verdad fuera revelada en su vida, que fuera a buscarlo para que él le dijera la verdad. Es la misma verdad que ha llegado a su vida y a mi vida y que nos tiene hoy aquí de pie. Esta verdad que nos ha permitido dejar el viejo hombre atrás y pararnos como hombres y mujeres de Dios en verdad. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Yo no sé, hermanos, pero a mí en mi corazón está el decirle a Dios, a mí, ayúdame a andar en la verdad. Porque acuérdese que la palabra de Dios dice que, que el que está en mentira no entrará al reino de los cielos. Nosotros debemos andar en la verdad. Nosotros debemos acercarnos a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Debemos acercarnos. Búsquelo, mi hermano. Dígale, Señor, me siento seco, me siento vacío. A veces no te siento, pero aquí estoy. Señor, estoy mal. He dicho mentiras, he hecho esto, pero aquí estoy. Desnudando mi corazón. Buscando de ti, Señor. Buscando la verdad en mi vida. Hebreos 12:18 complementa lo que les acabé de leer de Éxodo. Dice, en Hebreos dice, porque no sabéis, está hablando de lo que les leí de Éxodo 20, de el miedo que tenía el pueblo de Israel a acercarse al monte. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Hablando del Sinaí y Dios allí. Y diciendo, y que ardía en fuego a la oscuridad,
a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más. Era tan terrible que le dijeron a Moisés que no me hable más Dios. Tengo miedo. Pero el miedo no era por lo que estaba haciendo Dios. El miedo era porque les iba a revelar la verdad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. No se olvide de eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Y para que usted y yo tengamos santidad es necesario que la verdad salga a la luz. Que lo que hay oculto de nosotros salga a la luz y lo podamos dejar atrás. Sigue en el verso 20 de allí de Hebreos 12, dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardos. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero aunque Moisés dijo eso, dice que Moisés se acercó a la oscuridad. Aunque Moisés sabía lo que estaba pasando, Moisés se acercó a la oscuridad. Lo que el pueblo no quiso hacer. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Cuando Dios se presentó en el monte, se presentó con poder, con fuerza. Y el hombre tuvo temor, tuvo miedo. Pero mire lo que dice aquí. Y os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo se presentó Dios en el Nuevo Testamento? En Jesucristo. También con temor reverente, pero un temor distinto al del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué temor tenía en este tiempo con Jesús? Con amor. La gente tenía temor reverente en Jesús por el amor que él tenía y por la verdad que él manifestaba. Todo aquel que se acercaba a Jesús se sentía amado por él y sentía que él quería ayudarlo a que la verdad saliera a la luz. Y eso provocaba que las personas tuvieran un temor reverente, distinto al Antiguo Testamento. Poder, fuego, aquí con amor, una estrategia diferente de Dios en este nuevo tiempo, una estrategia de amor. Es tan fuerte esa estrategia que cuando Pedro negó a Jesús, si usted busca en Lucas, dice que Pedro se fue buscando a Jesús detrás, pero a la distancia. Y cuando a él le preguntaban y él lo negó 3 veces, hubo algo especial en Pedro. Miró a Jesús y se encontró la mirada de Pedro y la de Jesús. Y entonces Pedro entendió que había traicionado a Jesús, el que lo aceptó con amor, el que sabía lo que iba a hacer. Pero Pedro inmediatamente tuvo un temor reverente, donde dijo, le fallé a mi Cristo. Y dice que salió y lloró amargamente. Porque el Dios de hoy, el del Nuevo Testamento, el que se ha manifestado, ahora no se manifiesta para juzgar, lo hace para salvar. ¿Y cómo? Con amor. Temor reverente, pero con amor, con misericordia. Es necesario acercarnos a Jesús. Es el mediador del nuevo pacto. Y algo importante, mis hermanos, estamos en el nuevo pacto. Estamos en el nuevo pacto.
No tiene sentido quedarnos en el pasado, mis hermanos. Necesitamos acercarnos a Dios. Todo aquel que se dedica al servicio de Dios es santificado. Usted sírvale a Dios, usted apasionese por Dios y Dios comenzará a santificar su vida. Un hombre temeroso de Dios no busca lo bueno, busca la excelencia. Un hombre o una mujer temerosa de Dios no busca lo honesto, busca lo íntegro. Bendito Dios. Oh Señor, tú buscas lo íntegro de nosotros, Señor. Un temor reverente, Señor. Oh, bendito Dios. Quiero terminar con esto, mis hermanos. Dice en Hebreos, allí donde estamos leyendo, dice el versículo 26, Hebreos 12, 26, dice: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué no se ubica de pie en esta hora? Vamos a decirle a nuestro Dios que necesitamos de este temor reverente. Vamos a decirle a nuestro Dios que queremos de este temor reverente. Un temor que cambia vidas. Un temor que transforma vidas. Un temor que renueva la vida del hombre. Un temor que me permite acostarme tranquilo. Mis hermanos, en el momento que Dios me llamó a este camino de servirle a Él, de bautizarme, de entregarme a Él, fue el inicio de poder acostarme tranquilo, confiado en Dios. Circunstancias difíciles, momentos complicados, pero en Dios una confianza tremenda. En Dios la seguridad de que allí no me iba a quedar. Y el mismo Pablo lo dijo en Colosenses capítulo 1, 12. Dice: con gozo. Yo los invito a todos los hermanos a que con gozo demos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de ¿a dónde? De la potestad de las tinieblas. Y en la tierra, no en el cielo, en la tierra nos trasladó al reino de su Hijo amado. Es decir, que en Cristo Jesús hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. ¿Cómo no tener temor reverente si aquí ya el Señor se vino y dijo: el reino de los cielos se os ha acercado? No necesitas esperar morirte para ir al reino de los cielos. Él mismo se vino y lo trasladó a esta tierra. Aquí simplemente estamos haciendo el ensayo de lo que vamos a vivir toda la vida. Aquí simplemente estamos viviendo lo que vamos a vivir con el Señor en todo momento. Pero el Señor pide de ti y de mí un temor reverente.
Dile al Señor allí en tu corazón, Señor, si no he tenido temor reverente, ayúdame a tener temor reverente. Oh, no necesitamos más máscaras, no. Necesitamos la verdad en nuestra vida. Necesitamos la verdad en todo lo que hacemos. Necesitamos decirle a Dios, Señor, desnuda mi corazón, Señor. Señor, hazme un hombre, una mujer reverente, Señor. Una mujer y un hombre de verdad. Una mujer y un hombre de palabras de verdad. Señor Jesús, en esta hora clamamos a ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, porque queremos santificarnos en el temor reverente, Señor. Porque queremos, Señor, meternos en tu reverencia, en tu santidad, Señor. Transfiere tu santidad a mi vida, Señor. Permíteme acercarme a ti, Señor. Permíteme reconocer lo débil que soy.